nuestro seminario del culto racional que a Dios le agrada, porque eso es lo que pide de nosotros, para que podamos dar un testimonio racional, dar razón de cuál es la fe, la esperanza que tenemos, y esa razón tiene que estar basada en su palabra. Vamos a analizar la creencia número 18, cuyo título es El don de profecía. Y este es un tema muy delicado para el pueblo adventista. ¿Y qué dice esta creencia? Dice, uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad, que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Entonces, esta es la declaración. Ahora, y aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que diferenciar. Y vamos a analizarla racionalmente, como Dios nos dice, porque el lenguaje humano es racional. Dios nos dio un lenguaje racional y Él se expresó en nuestro lenguaje para que nosotros podamos entender racionalmente cuáles son sus revelaciones, las revelaciones de su palabra. Y cuando analizamos racionalmente la declaración de esta creencia, después de leer la Biblia y los propios testimonios de Elena de White, nos damos cuenta que en ella hay varios errores conceptuales, que debemos diferenciar de la verdad bíblica y de lo que realmente ocurrió con el ministerio y con los escritos de Elena de White. Entonces, y basándonos en esta declaración, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Podemos afirmar racionalmente que Elena de White fue un profeta de Dios, que fue mensajera de Dios? Esa es la primera pregunta que debe hacerse el pueblo adventista. Y la respuesta es sí, ya lo vimos, porque está anunciado la profecía de Apocalipsis. En Apocalipsis 10, Dios nos anunció que en el tiempo del fin anunciaría lo que le dijo a Juan que no escriba al mostrarle justamente lo que él vio, las cosas que los 7 tronos han dicho, porque eso lo revelaría en el tiempo del fin. Y eso implicaba que tendría que tener un profeta en este tiempo. ¿Y dónde? En medio del pueblo que habría comido el librito abierto para que le revelara lo que sería cumplido en el futuro, lo que los 7 tronos han dicho. Y que, como siempre hace Dios, antes que saliera esa profecía a luz, antes que se cumpliera, se la haría entender a su pueblo. Entonces, por eso podemos afirmar que sí, sin ninguna duda alguna, Elena de White fue un profeta de Dios, y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios, ¿no? Con el anuncio de la profecía sobre el remanente del tiempo del fin. Una cosa de que ya hicimos. Ahora, la pregunta es, ¿recibió Elena de White el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu, entre ellos el don de profecía, como lo recibían los miembros de la iglesia primitiva? Porque fíjense que esto es lo que dice esta declaración. Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Ahora, pero para recibir el don de profecía, primero hay que recibir el don del Espíritu Santo, porque es uno de los dones. Porque el Espíritu Santo tiene un fruto, un solo fruto, y hay dones que Él da a los siervos de Dios, a los miembros de la Iglesia de Cristo, para cumplir su misión. Y esos dones son distintos. El fruto del Espíritu es el mismo, para que lleguemos a reflejar plenamente la imagen de Jesús, porque es Cristo en nosotros, como dice Pablo, la esperanza de gloria. Pero los dones son otra cosa. Ahora, ¿pero recibió el Enajuay el don del Espíritu Santo y con el don del Espíritu Santo el don de profecía? Y la respuesta es no. No recibió el don del Espíritu Santo. Como Dios le indicó a Elena de White, nadie podría recibir el don del Espíritu Santo hasta que hubiéramos recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y esto era muy claro para los primeros adventistas. Ahora, pero ahora el pueblo adventista y nuestros dirigentes, los que escribieron esta creencia, creen que sí, que tenemos la verdad y que todos los adventistas recibieron el don del Espíritu Santo. Y especialmente los dirigentes de la iglesia, y creen que el Espíritu Santo está guiando los concilios de la iglesia donde se definen estas doctrinas. Ahora, pero lo que Dios le reveló al pueblo adventista es otra cosa. Como todos los adventistas, Elena de White sabía que lo recibiría cuando hubiéramos completado nuestro primer trabajo, cuando hubiéramos encontrado la puerta abierta, cuando tuviéramos el Evangelio eterno, cuando empezáramos a entrar justamente al reino de Dios y a nacer de Dios, y los lugares asolados empezarán a ser reedificados con piedras vivas.
Entonces ahí volveríamos a recibir al Espíritu Santo la promesa y se manifestarían los dones del Espíritu en la Iglesia Adventista, ¿no? Fíjense esta cita de Mensajes Electos, tomo 1, 1858. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo, ¿no? ¿Y cuándo lo lograrían? Cuando reconocieran nuevamente cuál es la verdad. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Entonces, ¿había recibido Elena White el don del Espíritu Santo? No, porque no estaba preparada como ninguna adventista, y eso es claro. Entonces, al decir que ella recibió los dones del Espíritu, no es correcto, ¿no? Porque eso hace suponer que todo el pueblo adventista también recibió el don del Espíritu Santo, y eso no es así, no es la verdad. Después de que la verdad fue echada por tierra, nadie recibió el Espíritu Santo y nadie lo volvería a recibir. Y nadie volvería a nacer de Dios, y nadie volvería a ser parte del templo de Dios hasta que recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra, porque ese es nuestro primer trabajo. Y dice Elena, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora, ¿qué faltaba? Que se sembrara la verdad en nuestros corazones, la verdadera semilla de trigo, para que la lluvia temprana la hiciera germinar. Hasta que la semilla de trigo, la verdadera semilla de trigo, no fuera sembrada en nuestros corazones, Dios no podía derramar la lluvia temprana, ¿no? Y menos la tardía, que la va a derramar solamente en los sellados de su pueblo. Y Elena de White fue llamada a ser mensajera del Señor, aunque no conocía la verdad, del mismo modo en que lo fueron los profetas del Antiguo Testamento, y sin haber llegado a conocer cuál era la verdad echada por tierra. O sea, sin haber recibido el Espíritu Santo de la promesa, ella fue mensajera de Dios. Y lo que dice nuestra declaración, la declaración de creencias fundamentales, la número 18, dice que los escritos de la White son autorizadas y permanentes fuentes de verdad, ¿no? ¿Es esto correcto? Ahora, y esto lo tenemos que analizar racionalmente. Para que todas las palabras que aparecen en los que nosotros llamamos sus escritos, ¿no? Y vamos a ver que no fueron muchos de esos testimonios o escritos no fueron escritos por ella, aunque tienen el nombre de ella. Entonces, para que todas las palabras que aparecen en los que nosotros llamamos sus escritos fueran una autorizada y permanente fuente de verdad, sería necesario que todos los escritos de la White fueran infalibles, que hubieran sido escritos por la pluma de Dios, o por una pluma infalible, una pluma inspirada, incluyendo a las cartas personales de Elena de White, de las que se toman citas. Ahora, ¿es esto así? Y para entender si es así, tenemos que ver lo que ocurrió con todos los profetas. ¿Ocurrió esto con los profetas de la Biblia? Y la respuesta es clara, no. Este tipo de inspiración que aparece en nuestra declaración no es bíblica. Y lo interesante es que es similar a la inspiración que supuestamente ocurre en medio de la Iglesia de Roma. La inspiración necesaria para que el Papa y los concilios de la Iglesia de Roma sean infalibles al definir doctrina, porque eso es lo que sostiene Roma, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, veremos que la definición de esta creencia, primero, es parte de la tesis establecida para usar sus escritos del modo en el que Elena de White nos instruyó claramente a que no los usemos. Ella misma desautorizó el tomar sus escritos como una autorizada y permanente fuente de verdad que pudiera ser usada para interpretar la Biblia o hacer doctrina. ¿Y cuándo hizo esto? Cuando nuestros hermanos empezaron a usar sus escritos para hacer esto, en el tiempo de la apostasía alfa. Y ahí, cuando se dio cuenta de eso, Dios nos instruyó claramente a que no lo hiciéramos. Por ejemplo, acá tenemos dos citas de esa época. La primera, carta 130 en 1901. Dice Elena, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. O sea, no hay una luz adicional que pueda explicar la Biblia o tomar el lugar de la Biblia. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas y si se asimila y digiere es la sangre y la vida del alma. Entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas, cuando fuéramos a la palabra de Dios. Y en la siguiente,
claramente son palabras dirigidas a los pastores que están usando sus citas para hacer doctrina. Y les dijo, poned a la hermana White a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida, hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros sois. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana Huay ha dicho así, la hermana Huay ha dicho así. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho. Y entonces haced lo que Él ordene. Entonces, y esto es importante, porque al decir que dar a entender que estos son infalibles y que es una autorizada fuente de verdad, lo que están haciendo nuestros teólogos es defender el por qué usan los testimonios de Elena White para hacer doctrina y para sostener doctrinas, ¿no? Contrariamente a lo que Dios nos instruyó a hacer. Y además, este es el fundamento de la antítesis, que busca demostrar que Elena White es un falso profeta. Porque es fácil demostrar que en sus escritos, lo que llamamos sus escritos, hay múltiples errores. Y si los encontramos y creemos que Elena White es infalible, eso va a hacer que dejemos de lado todas las amonestaciones y las revelaciones que hay en sus testimonios y que sí provienen de Dios. Y fíjense, es a la antítesis a la que creyó nuestro hermano para dejar la iglesia, el que estuvimos viendo, las 7 razones que él dice por las cuales dejó de ser adventista. Y esto es una de esas razones, creo que es la cuarta. Dice, no creo que Elena de White sea profeta, porque no lo encuentro en la Biblia, y este es un error, porque justamente la Biblia anuncia que habría un profeta en este tiempo. No creo que sus escritos sean inspirados por Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con sus escritos? Y tenemos que conocer qué pasó con sus escritos, a lo que llamamos sus escritos. Porque Elena de White sí fue profeta, pero podemos encontrar que en sus escritos hay errores, y es fácil encontrarlos. Y finalmente dice Elena White, no es el espíritu de profecía, porque ese es un nombre que los adventistas generalmente acostumbramos darle, que ella es el espíritu de profecía. Ahora, pero es claro que cuando en Apocalipsis se habla del espíritu de profecía, se está hablando del objetivo de la profecía, que el objetivo de la profecía es dar testimonio de Jesús. Ahora, pero vamos paso por paso. Entonces, para no ser engañados ni por la tesis ni por la antítesis, este es un punto que debemos llegar a entender claramente para saber cuáles son las instrucciones que Dios le dio al adventista sobre cómo usar los escritos que contienen sus mensajes y los testimonios de Elena de White. Porque Satanás quiere que los dejemos de lado para dejarnos sin profecía, cuando Dios justamente nos anunció lo que pasaría, especialmente cuando sonaran los 7 truenos, y esos 7 truenos sonarían en el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista. Ahora, la creencia fundamental número 1, que es la palabra de Dios, y la creencia fundamental número 18, el don de profecía, están íntimamente relacionadas, ya que si Elena de White fue un profeta de Dios, tiene que haber sido inspirada del mismo modo en el que Dios inspiró a los profetas bíblicos. Por eso, vamos a continuar nuestro estudio analizando lo que Dios reveló en su palabra sobre cómo Él inspiraría a sus profetas. Que es muy diferente al método de inspiración que aparece en la explicación de la creencia fundamental número 1. Porque fíjense, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver lo que está. Eso lo vamos a ver cuando analicemos la creencia fundamental número 1. Cómo creen nuestros teólogos que son inspirados los profetas. Pero la palabra de Dios es muy clara. Entonces, la verdadera fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, vamos al verdadero método de inspiración de los profetas, que Dios lo anunció, lo reveló, es claro. Y nada tiene que apartarse de esto. Y este es el anuncio de Dios sobre cómo hablaría a su pueblo por medio de sus profetas. Fíjense, Números 12:6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Jehová hablaba cara a cara con Moisés, pero después, cuando hablara con los otros profetas, ¿qué dice? Le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Esa es la forma en que Dios se comunicaría con los profetas. Y en Deuteronomio 18, 15 al 19 leemos, profeta de medio de ti y de tus hermanos, como yo,
te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, ¿qué hablaría el profeta? Lo que Dios le mandare a hablar, no lo que al profeta se le ocurriera que Dios quería, sino lo que Dios le mandara a hablar, literalmente. Repetiría las palabras de Dios. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, y Dios lo resalta, son mis palabras, que él hablare en mi nombre, porque el profeta tendría que decir: así dice Jehová, yo le pediré cuenta. Y por eso el profeta, ¿qué es? Un mensajero de Dios, un ángel de Dios, como lo son los 3 ángeles de Apocalipsis, que simbolizan a los hombres que llevarán el último mensaje de Dios a su pueblo y al mundo, cuando el pueblo antista profetice de nuevo. Y el profeta es el mensajero que le hace oír al pueblo las palabras que Dios le mandó hablar en su nombre, diciendo: así dice Jehová. Y solo puede entregar un mensaje cuando Dios lo envía. Es como el cartero. El cartero no puede entregar una carta si el remitente no lo envía. Y lo mismo pasa con el pueblo de Dios y con su Dios. Solo el profeta podía hablar cuando Dios mandaba un mensaje a su pueblo. Y eso no dependía del profeta. El profeta no puede traer un mensaje por voluntad propia y no puede ver lo que Dios no le muestra. No es un vidente. No es como el oráculo, ¿no?, pagano. Ni puede entender ni interpretar lo que Dios no le explica. Eso es un verdadero profeta. Como leemos en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, porque siempre se cumple, el anuncio de Dios siempre se cumple, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, porque Dios anunció lo que iba a pasar para que lo supiéramos, aunque estuviéramos en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién envió la profecía? Dios. ¿Y quién la puede interpretar? Dios. Nadie más. Y el profeta no la puede interpretar. ¿Cómo vamos a ver? ¿Por qué? Porque por el modo en que Dios dijo que daría la profecía. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿qué dice Pedro? Ahora, la escritura, la profecía, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Un profeta no puede traer de su voluntad profecía. Solo es un mensajero de Dios, solo puede traer profecía cuando Dios se la da. Y vamos a ver que en la mayoría de los casos no le explica lo que significa. Por eso el profeta no lo puede interpretar, no puede entender de qué se trata, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 14, Pablo dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. Entonces, cuando Dios revela algo y va revelando algo, lo hace en forma progresiva y nunca se aparta de la revelación anterior, siempre es complementaria. Por eso nunca un profeta puede contradecir los anteriores, porque Dios no es Dios de confusión. Y por eso Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Entonces, un profeta que dice algo que es contrario, ¿no?, a lo que Dios nos reveló por los profetas anteriores, está trayendo un mensaje que no es de Dios, y eso es muy claro. Y un profeta no es adivino, no es alguien que puede ver lo que nosotros no vemos, ni es alguien infalible. Es un hombre, como todos sus hermanos, es un mensajero de Dios, que nos cuenta qué es lo que Dios le mostró y cuáles son las palabras que oyó. Esa es la función de un profeta. El profeta no genera nunca un mensaje, es el portador de un mensaje de Dios. Entonces, por medio de las palabras que nos enviaría por nuestros profetas, Dios nos daría primero las ordenanzas y leyes que nosotros deberíamos seguir y guardar, como hizo por medio de Moisés. Y leemos en Malaquías 4:4: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y por medio de Malaquías Dios nos está recordando que esas ordenanzas y leyes son
para todos nosotros. Porque acá está hablando de la última generación, la generación que viviría cuando llegara el día de Jehová. Y también Dios nos mandaría las amonestaciones que nosotros deberíamos oír y guardar a tiempo, como las incluidas en el mensaje de los 3 ángeles, que tiene que ser predicado a tiempo, porque cuando se cierra la puerta de la gracia ya no tiene sentido predicarlas. Como leemos en Ezequiel 33, 7 al 9, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Oirás, ¿qué cosa? Lo que yo te diga que tenés que decir, y lo vas a amonestar de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío cierto morirá, si tú no hablares para que se guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque al hablar el profeta le da una oportunidad al impío de arrepentirse y ser salvo, y si no habla, le roba esa oportunidad. Y si tú avisares al impío su camino para que se aparte de él, y él no se apartare su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y las revelaciones proféticas en las que Jehová anunciaría el porvenir, porque la profecía siempre es al futuro, nunca explica el pasado, incluyendo todo lo que pasaría en medio de su pueblo, lo que él haría y lo que permitiría que pasara, ¿no? Lo haría del siguiente modo, como leemos en Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, sus profetas. Entonces, si la iglesia adventista es la iglesia realmente de Dios, no puede pasar nada que Dios no haya anunciado. Y Dios tiene que haber anunciado todo lo que está pasando en nuestra iglesia. Y en Isaías 42:23 Jehová dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Porque él estaba anunciando el futuro. Y la pregunta es, ¿quién quiere leer y oír las palabras de profecía? Como dice Apocalipsis. Porque al leer y oír las palabras de profecía y entenderlas, podemos empezar a guardarlas. Porque la profecía Dios también nos dio las instrucciones de lo que tienen que hacer sus siervos. Y una de las cosas que diferencia claramente a Jehová de los otros dioses, de los ídolos, detrás de los cuales se esconden Satanás y los demonios, es la capacidad de conocer y anunciar el porvenir, anunciándonos lo que Él va a hacer en favor de su pueblo y lo que Satanás hará e intentará hacer para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, cuando Dios nos anunciara profecía, lo que acontecería en el futuro, en el porvenir, lo haría en 2 etapas bien definidas, como Él lo anunció. Primero, anunciaría la profecía en forma simbólica. Y a partir de Isaías, además lo haría en lengua de tartamudos, un poquitito allí, otro poquito allá, en pedacitos, no todos juntos. Inicialmente estas palabras estarían cerradas y selladas a los ojos del profeta, a los ojos de los sabios y a los ojos de todo el pueblo. Ahora eso es lo que Dios empezó a hacer a partir de Isaías. Y veremos que es para proteger las palabras de profecía, para que lleguen a nuestro tiempo sin que Satanás las hubiera corrompidas. Porque Satanás empezó a corromper la Biblia, pero las profecías no las pudo corromper porque no las entendía. Y ahora cuando las empieza a entender, busca corromperlas por sus siervos. Entonces leemos en Isaías 28, del 9 al 13. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Porque un tartamudo se le corta la voz y Dios daría un poco aquí, otro poquito allá. ¿De qué? De la profecía, la daría en pedazos, no todas juntas. Y habría que buscar justamente para entender y ordenar el rompecabezas que Dios armaría, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahora, porque Isaías 28 nos habla claramente de eventos que ocurrirían y ocurrieron en el tiempo de la venida de Jesús y estarían ocurriendo en nuestro tiempo.
Y la profecía sería entendida por quienes, por quienes clamaran a Dios y le pidieran entenderla. Y cuando dice línea sobre línea, él está hablando, cuando uno empieza a estudiar la profecía se da cuenta que hay periodos proféticos. Y que cuando uno entiende a qué parte, a qué periodo profético se refiere cada profecía, tiene que unirla y ponerla línea sobre línea con todas las profecías para ese periodo profético. Y ahí así se puede entender la profecía. Si no, no. Y en Isaías 29 Dios dice lo siguiente: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Entonces, a partir de Isaías, los profetas no entenderían las visiones y los sueños. Y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado. Entonces, si Dios no se la revelaba al profeta, no lo entenderían. El cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y eso es lo que Jesús citó en el tiempo cuando vino, porque esa era la condición de sus hermanos. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, ¿cómo estaría el pueblo? Ciego, y los dirigentes serían ciegos, guías de ciegos. ¿Y cuál sería el temor de Dios de su pueblo en este tiempo, como el tiempo en el que vino? Un mandamiento de hombres que les habría sido enseñado, porque no conocerían a Dios ni a su palabra. Y estas palabras se cumplieron en el tiempo de la primera venida de Jesús, cuando los ojos de los fariseos estuvieron cerrados hasta que llegó el tiempo de la destrucción de Jerusalén, porque no quisieron oír las palabras de Dios, y volvería a cumplirse en el tiempo de la segunda venida, en el tiempo del fin, cuando Dios tendría un nuevo profeta, la de Juárez, por medio del cual nos revelaría las cosas que los 7 nos han dicho, y cerraría los ojos del profeta y los ojos de nuestros sabios, ¿no? Porque se repetiría la historia, porque a partir de Isaías Dios actúa siempre igual. Y estas son las palabras de Jesús, registradas en Mateo 13, del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque sin parábolas Jesús no hablaba. Todo lo hablaba en forma simbólica. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Y cuándo lo sabrían? Cuando Jesús resucitara y les hablara claramente y se lo explicara. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esa es la causa por la que las doctrinas son simbólicas. Porque al que Dios no lo guía a entender, no ve, no oye y no entiende. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Por el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué? Porque los profetas, como dice Pedro, trataban de entender de qué se trataba la profecía y cómo se iba a cumplir. Por ejemplo, Daniel, como vemos en Daniel 12, pero Dios no se lo reveló. Y cuando la profecía fuera para el tiempo del profeta, Dios también revelaría el significado de las palabras profecía para que tocara trompeta y se les hiciera oír a su pueblo, como en el caso de Daniel 8 y 9, dado que era inminente la salida de la orden para reedificar a Jerusalén. Fíjense, en Daniel 9, 20 al 23, Daniel cuenta lo siguiente, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel,
a quien había visto en la visión al principio, está hablando de la visión de Daniel 8, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Entonces, él había visto la visión, pero no la entendía. Y si Dios no se la hacía entender, no lo iba a entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue a dar la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, ¿cuál es la orden? Lo que iba a pasar justamente en las 70 semanas. Estaba abierta para que él entendiera y para que el pueblo de Israel lo entendiera y supiera cuando venía el Mesías. Cuando el tiempo del cumplimiento de las profecías estuviera en un futuro lejano, como las profecías que se cumplirían en el tiempo del fin, cuando llegara ese tiempo, Dios abriría sus palabras y le revelaría su significado a su pueblo, antes que se cumpliera. Entonces, Él les haría notorias las palabras de la profecía y les daría oídos para oír a todos los que buscaran entenderlas. Pero antes estaban cerradas. Por eso en Apocalipsis 10 aparece ese ángel con el librito abierto, porque llegó el tiempo del fin, indicando que eso ocurriría en el tiempo del fin. Daniel 12, el 8 al 9. Y dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. O sea, oí las palabras, las registré, pero no entendí su significado. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No las vas a entender. Recién van a ser abiertas en el tiempo del fin y recién van a ser entendidas en el tiempo del fin. O, por ejemplo, el cántico Moisés y el Cordero, donde habla de lo que pasaría en este tiempo, el cántico que van a cantar todos los redimidos, los 144.000, y la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia, como está justamente anunciado en Apocalipsis 15. Pero ¿qué dice Jehová? ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? ¿Eh? Porque es una profecía que estaba cerrada y sellada y también sería abierta en el tiempo al fin. Y en Isaías 42:9 leemos, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Y la promesa es antes que salgan a la luz, porque él empezaría a hablar en lengua de tartamudos y los profetas no entenderían. Pero antes que salgan a la luz, yo os las daré notorias. ¿A quiénes? A los que quisieran oírlas, al que quisieran leer y oír las palabras de las profecías. Por eso Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y esa es la misión del pueblo adventista, leer, oír y guardar para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Porque Jesús no puede venir si no se cumplen todas las palabras de la profecía. Y en Apocalipsis 3:22 leemos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, para tener oídos para oír, en este tiempo, cuando ya se cumplió la profecía, estamos en el tiempo final, en la Odisea, y podríamos ver en la historia el cumplimiento de cada palabra de la profecía de las 7 iglesias, podríamos entenderla. Y eso nos permitiría tener oídos para oír el resto de las palabras de la profecía del Apocalipsis. Pero tendríamos que hacerlo, porque el que quiere guardar tiene que leer y tiene que llegar a oír, y recién después puede guardar. Y el que quiere ser un siervo de Dios tiene que hacerlo. Y en cuarto lugar, el que hubiera recibido oídos para oír y hubiera leído y oído sus palabras, sería enviado por Dios como su ángel, su mensajero, a tocar trompetensión, a dar alarma en su santo monte, a despertar y a darles el alimento a tiempo a sus hermanos, a hacerles oír las palabras de profecía a tiempo. ¿No? De eso se trata, siempre se trata de eso, como leemos en Joel 2:1. Tocar trompetención. ¿Quién puede tocar trompetención? El que entendió las palabras de Joel. ¿Cuándo se cumple esa profecía? Porque Dios empieza diciendo, despertad, borrachos, y aullad. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿En los días de ustedes o de vuestros padres? Y es una profecía para el tiempo del fin. Tocad trompetención y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y la promesa es, justamente, he aquí, yo os envío el profeta Elías, Malaquías 4:5,
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Porque Dios siempre amonesta a su pueblo. Y antes que llegue ese tiempo, antes que llegue el día de Jehová, ¿quién va a tocar trompeta? Dios mandaría mensajeros a su pueblo y los asocia con la obra de Elías. ¿Por qué? Porque Elías tuvo que enviarlo a su pueblo cuando en medio de su pueblo estaba Jezabel. Y en la Biblia, justamente en el Apocalipsis, se identifica a Jezabel como la iglesia caída, la iglesia de Roma, la que se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús, que habría mandado a sus siervos vestidos de ovejas al pueblo adventista. Y por eso Dios enviaría al profeta Elías, para que enfrenten a quienes, a los profetas de Baal. Entonces, Jeremías 29, 12 y 13, anunciando lo que pasaría cuando se cumplieran los 70 años que ellos tenían que estar en Babilonia. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y la promesa de Isaías es, en aquel tiempo los sordos oirán, y ahí está hablando de la última generación, la nuestra. Los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y como dice Isaías 54, que Jesús lo nombró, en Juan 6, 44 y 45, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Eso es lo que pasaría en el reino de Dios. Todos los que nacieron de Dios, de Jehová, serían enseñados por Jehová. Y finalmente, como dice Jesús en Mateo 13, 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es lo que va a pasar cuando recibamos la lluvia tardía. Esa es la promesa de Dios. Entonces la pregunta es, ¿pudieron entender los profetas las palabras de las profecías que estaban cerradas y selladas? Y claramente no las entendieron. ¿Pudieron desarrollar una estrategia de comunicación para darle un toque personal a la comunicación de la profecía y darle a sus escritos forma literaria, por ejemplo, forma de quiasmo, cuando sus palabras estaban cerradas y selladas para ellos? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera pudieron hacer eso. Ahora, lo increíble es que nuestros teólogos, muchos de nuestros teólogos, dicen que eso es lo que pasó y que, por ejemplo, el Apocalipsis está escrito en forma de quiasmo, ¿no? Y no tiene nada que ver con la realidad cuando uno empieza a estudiar la palabra profecía. Al entender cuál fue el verdadero método que Dios usó para revelar la profecía, para protegerla de los hombres, sin que ni siquiera el profeta supiera qué parte de la profecía era revelada en lengua de tartamudos, nos damos cuenta que el método de inspiración en el que creen muchos de nuestros teólogos es erróneo. Ahora, y ese método de inspiración está asociado a la creencia fundamental número 1, como vamos a verlo. Estos principios establecidos por Dios se cumplieron con todos los profetas, incluyendo las profecías que Jesús anunció a los discípulos, y si Elena de White fue profeta de Dios, también deberían haberse cumplido con ella y con las revelaciones proféticas, los anuncios proféticos que Dios nos dejó por medio de ella. Porque este es el método de Dios. Y lo que pasó con Elena tiene que seguir ese método, no lo que creen nuestros teólogos, sino el método que Dios siguió con todos los profetas. Y como vemos, la verdadera inspiración de Dios no funciona siendo infalible al profeta. El profeta es un mensajero de Dios y solo habla de parte de Dios cuando Dios nos envía un mensaje, por medio de los sueños y las visiones que le da. Y el resto del tiempo el profeta es como uno de nosotros, y lo que dice, predica, escribe o aconseja refleja su propio pensamiento y su conocimiento o su falta de conocimiento. Esto es claramente visible en los casos del profeta Natán y de Elena de White. Ahora vamos al profeta de Natán. Y esto es importante para que no nos engañen, para que no nos hagan creer que Elena de White es un falso profeta. Porque es fácil hacernos creer que es un falso profeta si creímos que es infalible y que todo lo que escribió es inspirado por Dios y ninguna de sus escritos tiene errores. Vamos al ejemplo de Natán. Cuando leemos el registro de la obra de Natán, podemos ver que cuando David le contó su deseo de edificar una casa para Jehová,
A Natán le pareció bien que lo hiciera y lo alentó a ir adelante con sus planes, sin haber consultado a Jehová, porque él habló por su cuenta. Ese era un consejo de Natán, la opinión personal de Natán, como podría tenerla todo profeta de Dios, y aunque él sabía que Jehová estaba con David y se lo dijo, eso no implicaba que Natán conociera la voluntad de Dios respecto al templo. Hasta que Dios no le comunicara cuál era su voluntad, él no la conocería. Y leamos según Samuel 7, del 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Y de qué se dio cuenta Natán? Que David quería hacer un templo. ¿Y qué le dijo? Andá y hacelo, Jehová está contigo. Ahora, ¿cuál fue, la vamos a llamar la profecía de Natán? Que David iba a edificar un templo para Jehová, porque Jehová estaba con él. ¿Se cumplió esa profecía, entre comillas? No. ¿Era Natán un falso profeta? No, de ninguna manera, era profeta de Jehová. ¿Era esa una verdadera profecía? ¿Era un anuncio hecho por Dios? No, no era una profecía de Dios, era la opinión de Natán. Por eso tenemos que diferenciar y nunca confundir las palabras de Natán o la opinión de Natán con la profecía. Por eso es importante que entendamos que a qué llamar profecía, porque lo que cree un profeta que va a pasar como lo creía Natán no es profecía. Esa misma noche Dios le comunicó a Natán cuál era su voluntad y le anunció lo que él haría en el futuro, cuando David ya hubiera descansado, y le ordenó a Natán llevarle su mensaje a David. Y ahí sí actuó como un profeta, como mensajero de Dios. Y leemos en lo que sigue 2 Samuel. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces le pregunta esto, y acá hay un signo de interrogación de más. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová a los ejércitos. O sea, la otra fue tu opinión, este es mi mensaje. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre el pueblo de Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber, y acá viene la profecía, que Él te hará casa. O sea, no le vas a hacer una casa a Jehová. Jehová te va a hacer casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas, o sea, después que mueras y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, o sea, tu hijo, va a tener tu carne, pero no lo vas a engendrar vos, lo voy a engendrar yo, y afirmaré su reino. Y él va a ser el que va a edificar la casa. Y acá no está hablando de, justamente, de quién, el que edificó el templo de piedra, de Salomón, porque a Salomón lo engendró su padre, David. Dios está hablando del Mesías. Entonces, cuando duermas con tus padres, después de ti, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, tendrá tu carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y este es el verdadero templo de Jehová, el que edificaría Jesús, que es el antitipo del templo de Jerusalén. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mi hijo, porque yo lo voy a engendrar con tu carne, pero va a ser mi hijo.
Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, o sea, lo voy a corregir, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David, porque Dios le habló en visión a Natán, como él había anunciado, y entonces Natán tuvo que darle el mensaje de Dios a David y profetizó, porque esto era profecía. Pero todas las palabras de Natán a partir de este momento, o las que dijo antes, no tienen nada que ver con la profecía. Es un mensajero que solo entrega un mensaje cuando Dios le envía un mensaje. Entonces Natán habló a David lo que Dios le había mandado hablar en esta visión, y solo entonces, además de conocer la opinión de Natán, David se enteró de la voluntad de Dios. En este ejemplo podemos ver que el ser un mensajero de Jehová no anuló la personalidad, la mente ni los juicios de Natán, y que él seguía siendo un hombre igual que todos sus hermanos. Cuando él no entregaba un mensaje de Dios y no le identificaba con un claro así dice Jehová, seguía conservando sus propias ideas y opiniones y seguía hablando sus propias palabras, que no eran las palabras de Dios ni eran inspiradas por Dios, eran las palabras de Natán. Y eso pasa con todos los profetas. Por eso hay que tener cuidado con el concepto católico que se permea actualmente, donde las personas piensan que el profeta es como un papa, que es infalible, y cada vez que habla es infalible, y eso no es así, es un concepto pagano. Un profeta de Dios es un hombre, un mensajero de Dios, que no es infalible. Vamos al ejemplo de Elena de White, porque tendría que pasar lo mismo con todos los profetas, si es profeta de Dios. Cuando estudiamos y analizamos el modo en el que Dios le dio mensajes y revelaciones a Elena de White, podemos ver que siguió exactamente el procedimiento anunciado en su palabra, el mismo procedimiento. Primero, Dios llamó a una persona que no conocía la verdad. O sea, cuando Dios llamó al pueblo antista, ¿alguno conocía la verdad? No, ninguno. ¿Alguno había recuperado el conocimiento de la verdad? ¿Había reparado la brecha? No. Y a la que aún no le había amanecido. A Elena no le había amanecido, y a las dos personas que llamó antes que ella, que no aceptaron el llamado, tampoco. Y le habló por medio de sueños y visiones. Le dio mensajes con amonestaciones e instrucciones para guiar a su pueblo, para mostrarle cuál era su misión y advertirle de los peligros que le esperaban, porque la mayoría de las profecías están relacionadas con lo que pasaría con el pueblo adventista. Le dio mensajes con revelaciones proféticas, con profecías, de las cuales, primero, algunas quedaron cerradas y selladas para su mente, y su significado no le fue explicado, indicándonos este hecho que su cumplimiento sería futuro, y que cuando llegara el tiempo de su cumplimiento, Dios nos daría oídos por oír y nos haría entender el significado de estos sueños y visiones antes que se cumplieran. Y otras profecías quedaron abiertas y ella entendió su significado. Ahora, como lo hicieron todos los profetas, identificando a las palabras de Dios con así dice Jehová, ella describió con sus palabras lo que vio en visión. O sea, como todos los profetas, cuando describe lo que vio, usa sus palabras. Y diferenció claramente a sus palabras de las palabras que escuchó de Jesús o de un ángel, como dice ella, en la visión, a las que registró literalmente y entre comillas en sus escritos, como leemos el primer tomo de Mensajes Selectos, página 41. Aunque dependo tanto del Espíritu del Señor para escribir mis visiones como para recibirlas, sin embargo, las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías, a menos que sean las que me habló un ángel, las que siempre incluyo entre comillas. Entonces, ¿qué pasa cuando ella escucha palabras? Literalmente las copia y las pone entre comillas. Y cuando ella veía algo, lo relataba con sus palabras, como hicieron todos los profetas. Pero las palabras que oía no las inventaba ella, era lo que había oído. Y las profecías que no fueron abiertas y que no les fueron explicadas, quedaron cerradas para ella y para los hermanos que estaban con ella en ese tiempo, a pesar de que ellos les dieron una explicación propia y errónea. Porque, ¿qué pasó? Cuando ella recibía visiones, vamos a ver cómo ella lo cuenta, Dios hizo algo especial, no le permitió entender las visiones ni la Biblia, cuando ellos trataban de asociar las visiones con la Biblia,
Y simplemente por medio de ella les hacía escuchar lo que ella veía y ellos la entendieron. Ellos entendían claramente lo que ella había visto y le daban una explicación. Y le dieron una explicación propia y errónea. Porque no es que vino el ángel Gabriel a explicar el significado de la visión. Ellos la explicaron por su cuenta. Y por tener los ojos cerrados creyeron que esa era la verdad. Esas profecías son las contenidas en los sueños y visiones que ella tuvo inmediatamente después del chasco, entre los años 1844 y 1850, empezando por su primera visión, y están contenidas en la primera sección de Primeros Escritos. Ahora, fíjense, ahí Dios le reveló lo que los 7 tronos han dicho, porque después les mostró que esas visiones se cumplirían en el futuro, como la primera visión, donde Dios le mostró al pueblo adventista recorriendo el camino angosto. Pero ¿cuándo entraría al reino de Dios y recorrería el camino angosto? Cuando completara su primer trabajo. Era futuro. No lo estaban recorriendo. No habían entrado al reino de Dios. No estaban siguiendo las pisadas de Jesús. No conocían la verdad. Y como dice Isaías 29, del 9 al 11, deteneos y maravillados, ofuscados y cegados y embriagados, y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado. Y las visiones que Dios le dio a la Elena White, para ella y para nuestros hermanos, estaban cerradas. Fíjense lo que cuenta ella en Mensajes Selectos, tomo 1, que está en Primeros Escritos, en la introducción, con página 22, Romanos. Se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que entraremos en la ciudad de Dios. Y yo transmití a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo ese tiempo yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, trabada y no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. O sea, ¿qué pasaba? Ella les transmitía a los hermanos lo que había visto y ellos trataban de, entre todos, asociar con la Biblia, y Dios impidió que Elena participara en ese estudio. Y ellos le dieron una interpretación y no solamente se la dieron, creyeron que era la verdad y después la publicaron junto a las visiones de Elena de White. Y dice ella, no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. Esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esa condición hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente. Y eso es lo que creía ella. Pero no se aclararon los puntos principales de nuestra fe porque ellos entendieron erróneamente, interpretaron erróneamente las visiones. Pero ella creía que sí, en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía comprender estos asuntos y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo. Entonces, ¿qué pasaba? Elena les contaba la visión y después incluso no se acordaba de las visiones y no podía participar en el estudio y no lo comprendía. Por eso nuestros hermanos, sin la participación de Elena de White, que tenía su mente trabada y no podía entender sus razonamientos, interpretaron erróneamente estos sueños y visiones que anunciaban el porvenir, porque Dios anuncia el porvenir, lo que pasaría en la última generación del pueblo adventista, y los asociaron con su experiencia pasada. O sea, se olvidaron que era poesía y lo relacionaron con lo que había pasado con ellos. Esto los llevó a pensar que, con estas visiones, Dios estaba confirmando su creencia de que la puerta de la gracia se había cerrado en 1844. Cuando Dios estaba mostrándoles lo que pasaría cuando se cerrara la puerta de la gracia para el pueblo adventista. Y lo asociaron con lo que había pasado en 1844, creencia que erróneamente también sostenía la edad de White. Y estuvieron en esa condición hasta que todas las visiones hubieron sido recibidas y publicadas en el año 1851, junto con el sueño profético de Guillermo Miller y la interpretación que ellos les dieron a cada una de las visiones. Y eso es lo que encontramos en la primera parte de Primeros Escritos. Fíjense lo que dice Elena, primer tomo de Mensajes Selectos, página 71. Por un tiempo, después del chasco de 1844, sostuve junto con el conjunto de adventistas que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. O sea, con esa interpretación de nuestros hermanos, ella sostuvo lo mismo, porque creía que Dios, como ellos lo creían,
le había mostrado que esa puerta se había cerrado. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Fue la luz que me dio Dios la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver la verdadera situación. Ahora, pero eso fue muy posterior a que esas visiones fueran puestas justamente publicadas, todas como visiones de Elena de White, visiones de experiencia de Elena de White en 1851. Y en la página 73 del tomo 1, Mensajes Selectos, en la explicación que Elena de White hizo ese momento, en una respuesta a sus acusadores, que la atacaban y atacaban a las visiones a causa de la explicación que le habían dado nuestros hermanos, y ya había sostenido, encontramos la transcripción de las declaraciones que en el año 1861 hicieron 9 de nuestros hermanos, explicando cuáles habían sido sus creencias y el relato de la visión que Dios le dio a Elena de White en medio de esa reunión para empezar a corregir sus errores. Y esto es lo que escribió Elena de White. Para probar que yo creía y enseñaba la doctrina de la puerta cerrada, el señor Curtis lo escribió como C, presenta una cita de la review del 11 de junio de 1861, firmada por 9 de nuestros miembros importantes. La cita dice así: nuestros conceptos de la obra que nos correspondía eran entonces mayormente vagos e indefinidos. Algunos se aferraban todavía a la idea aceptada por el conjunto de creyentes adventistas de 1844, a cuya cabeza estaba Guillermo Miller, de que nuestra obra para el mundo había terminado y que el mensaje se restringía a aquellos de la fe adventista original, a los que 50.000 que habían estado esperando y sufrieron chasco. Tan firmemente se creía esto que casi se le rehusó el mensaje a uno de los nuestros, pues el que sostenía esto tenía dudas de la posibilidad de la salvación de aquel porque no había estado en el movimiento de 1844. Y eso es lo que creía el pueblo adventista, y lo creyó hasta el comienzo de la década de 1960. Y dice Elena, solo necesito añadir a esto que en la misma reunión en que se insistió que el mensaje no podía ser dado a ese hermano, mediante una visión se me dio un testimonio para animarlo a confiar en Dios y a dar su corazón plenamente a Jesús, lo que él hizo entonces y allí mismo. De ese modo Dios corrigió ese error, que ellos llevaron por mucho tiempo. Vemos claramente que la doctrina de la puerta cerrada, que ellos creyeron que había sido confirmada por las primeras visiones de Elena de White, era un error que no provenía de Dios. Pero ¿está en los escritos de Elena de White? Sí, está. ¿Está en primeros escritos? Sí. Luego, en el año 1854, Dios le mostró a Elena de White que esas visiones tendrían su cumplimiento en el futuro y que eran la verdad para los últimos días. O sea, una vez que habían sido publicadas, Dios le aclaró, miren, ahora, tiene un error, está interpretando toda la profecía para el pasado, pero son cosas anunciadas para el porvenir. Se me mostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá, porque es la verdad para los últimos días. Ahora, ¿cómo quedó esa verdad? Mezclada con los errores. ¿Y qué tendremos que hacer nosotros? A ver, fijarnos cuál es la visión, no la interpretación. Porque la interpretación es errónea, pero la visión es verdadera y es para nosotros, para los últimos días. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. No es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Entonces, ¿qué pasa con esas visiones? Es la profecía para nosotros, para nuestros días. Unos años después, en su segunda visión sobre el santuario, Dios le mostró a Nehuay que los que comprenderían el misterio, el del santuario, y entenderían las visiones, no sería ella ni sus hermanos, sino serían los que, en la que sería la última generación, la que vería la segunda venida de Jesús, esperaran pacientemente y lo encontraran. Porque tenían que buscar y encontrar la puerta abierta. Todos los que buscaran encontrar la puerta que Jesús dejó abierta delante del pueblo adventista. Primeros Escritos, página 250. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. Por eso Dios nos mandó a estudiar el santuario y las fiestas solemnes, porque ahí está el bosquejo del plan de redención.
Y los adventistas de la última generación comprenderían plenamente el santuario, la obra de Cristo y las fiestas solemnes y cómo se estaría desarrollando el plan de redención. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran, porque Jesús dijo, busquen la puerta estrecha, y Él es la puerta. Todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Ahora, ¿conocían a Jesús, Elena de White y los primeros adventistas? No, porque tenían que buscarlo y hallarlo. ¿A qué Jesús conocía? Al que habían conocido Lutero y los primeros miembros de la Iglesia Reforma en medio de Roma. Y los adventistas eran una variante del catolicismo, porque el catolicismo original está dividido entre arrianos y trinitarios. Las creencias de Arrio y las creencias de Atanasio, de la misma escuela de Alejandría. Y esas creencias, en el Jesús en que creían, quedó reflejado en nuestras Biblias, como vamos a ver. Y nuestros hermanos creían en las palabras de nuestras Biblias, que habían sido escritas por los sabios de Roma, y en un falso Jesús. En eso creían los pioneros. No conocían al verdadero Jesús. Por eso Jesús decía que cuantos lo hallaran a él, al verdadero, comprenderían la obra que iba a efectuar. Y justamente Juan dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en Mateo 7:7 nos dijo el Sermón del Monte, porque estaba hablando proféticamente de la última generación, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso nos dice en el mismo sermón profético, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. En ese tiempo no había otra puerta. El otro Jesús apareció en el tiempo de la apostasía, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y ese Jesús es el mismo para arrianos y trinitarios, y muchos, ¿no?, católicos, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, pocos la buscarían, pero los que la buscaran la echarían, ¿no? La experiencia que Elena de White y el propio pueblo adventista tuvieron cuando ella recibió sus primeras visiones, podemos ver claramente que del mismo modo en el que se cumplió cuando Jesús anunció el Evangelio y el futuro en parábolas simbólicas, se cumplió con ellos y se cumple ahora, lo anunciado por Dios por medio de Isaías. Como leímos, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, por el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esa es la condición del ángel de la Odisea, que no entiende las palabras de la profecía. Ahora, y su misión es leer y oír, entender, para poder guardar. Y por sus propios testimonios vemos que en cumplimiento del anuncio de la profecía, primero, ella recibió las visiones y los sueños que Dios le dio y se los contó a sus hermanos como un mensajero para el cual las palabras de la profecía que traía estaban selladas y no las entendía. Era como si estuviera en un sobre sellado, cuando el cartero trae un sobre y le preguntamos qué trae adentro, no se va a decir. Eso es lo que pasó con el Ajuay, no las entendía. De ese modo, las palabras de profecía que trajo y no estaban escritas en la Biblia continuarían estando cerradas y selladas hasta que llegara el tiempo cuando Dios les haría notorias a su pueblo. Y como vimos, en este periodo ella no podía entender ni interpretar las palabras de la Biblia. No podía entender, interpretar ni explicar el significado de sus sueños y visiones. Y después ni siquiera se acordaba de ellos. No podía darse cuenta de los errores de errores de interpretación que cometieron sus hermanos, ni de los errores que habían heredado y reflejaron en sus publicaciones. Y aceptó estas interpretaciones erróneas como verdaderas. Ella creía que Dios los había guiado a llegar a esas conclusiones, e incluso las predicó y las publicó, no habiendo sido su pluma la que escribió estas publicaciones. ¿Por qué? ¿Quién escribió estas publicaciones? Los mismos adventistas, los hermanos que interpretaron las visiones. Entonces, interpretaron las visiones de la y las publicaron con su interpretación. Y no fue la pluma de Elena. Por eso hay que tener cuidado cuando uno dice la pluma inspirada. Son conceptos que no están en la Biblia, porque una pluma inspirada es infalible.
Pero vemos que se publicaron cosas erróneas. La visión es correcta, pero la interpretación es errónea. Y Dios nos corrigió estos errores y permitió que quedaran reflejados en sus escritos para que nosotros pudiéramos ver los sueños, las visiones y la interpretación publicada y pudiéramos discernirlo. Y por eso, por medio de Juan nos dejó estos testimonios para que pudiéramos entender claramente lo que pasó. Ahora, ¿por qué se le acusaba y acusa actualmente a Elena White? Porque se piensa que la explicación dada a sus visiones por los primeros adventistas y registradas junto a las visiones proviene de ella. Y buscando que descartemos las visiones y sus testimonios, se afirma que ella fue la que llevó el error a nuestros hermanos con sus visiones. ¿Cómo debemos entender nosotros estos sueños y visiones? Escuchando el mensaje que Dios le dio en 1854, indicándonos que esas visiones eran la verdad para los últimos días y se cumplirían en medio del pueblo adventista, cuando llegara a nuestro tiempo de prueba y sellamiento, como se desprende de las mismas visiones y del sueño profético que Dios le dio a Guillermo Miller. En estas visiones encontramos la revelación de cuáles serían los eventos correspondientes a la serie de los 7 truenos que Jesús anunciaría y se cumplirían en el tiempo del fin, cuando el librito hubiera sido abierto y le hubiera amargado el vientre del pueblo adventista, como leemos en Apocalipsis 10:1 al 4. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué indica eso? El tiempo, porque sería el tiempo del fin cuando el librito habría sido abierto. Esto ocurriría en el tiempo del fin. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Otra serie de 7 eventos. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y quedaron cerradas. Y Dios las tendría que revelar por medio de un nuevo profeta. Por eso esta profecía anunciaba que en el tiempo del fin Dios tendría un nuevo profeta por medio del cual nos revelaría las cosas que los 7 truenos han dicho. Y en 1900, mucho después de publicar los primeros escritos, Ellen White dijo lo siguiente: los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que sus mensajes hubieran hecho su hora específica. Porque ellos asociaron a los mensajes del primero y segundo ángel con la obra que hicieron en medio de las iglesias caídas. ¿Y cuándo se reveló a Ellen White? ¿Cuándo llamó Dios a un profeta? Después del chasco. Y aunque ya habían sido revelados por medio de sueños y visiones, en el año 1900 Ellen White indicó que los 7 truenos eran sucesos futuros, que nos serían revelados y entenderíamos a su debido tiempo. Porque Dios los había revelado, ella no los entendía, ¿y quién los entendería? Como siempre, el pueblo de Dios, cuando Dios se los revelara. Después que los 7 tronos emitieron sus voces, él le ordena a Juan como Daniel con respecto al libro: sella las cosas que los 7 tronos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Uno de los hechos más llamativos que sucedieron con estas primeras visiones, ¿verdad? No, la luz, la de abajo. Esa, gracias. Es que después de su primera publicación conjunta en el año 1851, estas visiones habían dejado de ser publicadas y Satanás no quería que se publiquen. Y como lo relató Elena de White en el año 1883, ella misma les había perdido el rastro. Como su venta había estado cerrada en el tiempo en el que recibió estas visiones, para publicarlas nuevamente, tuvo que recuperar una copia de Experience and Views de Elena White, que había sido publicada, y suponer que contenían las visiones tal como habían sido publicadas al principio, en los folletos. Ella no se había dado cuenta que al publicarse Experience and Views habían sido suprimidos algunos párrafos de las visiones, según sus acusadores, para ocultar su soporte a la doctrina de la puerta cerrada. El hecho concreto del que ella dijo haberse dado cuenta por las acusaciones es que había sido suprimida parte de las visiones por los mismos hombres que las habían redactado y publicado originalmente, entre ellos Jaime White. Y eso es un hecho. Y nos muestra claramente que no fue la pluma de Elena la que escribió estas primeras visiones.
Y eso se repite con muchos de los que nosotros llamamos sus escritos. Y esto está en primer tomo de mensajes selectos, página 68. Cuando mis primeras visiones fueron publicadas por primera vez en forma de folleto, la edición fue pequeña y pronto se vendió. A esto siguió pocos años después un libro mayor, The Christian Experience and Views of Mrs. E.G. White, impreso en 1851 y que contiene mucho material adicional. En nuestras continuas mudanzas en los albores de la obra de publicaciones y luego en los casi incesantes viajes mientras trabajaba desde Maine a Texas, desde Michigan a California y he cruzado las llanuras no menos de 7 veces, perdí toda huella de las obras publicadas primero. Piensa que pasó muchos años y ella no tenía idea, ni se acordaba, y había perdido toda huella de sus visiones. Cuando se decidió publicar primeros escritos, Early Writings, en Oakland, el año pasado, nos vimos obligados a pedir prestado un ejemplar de Experience and Views de Michigan, y al hacer esto, supusimos haber obtenido un ejemplar exacto de las primeras visiones como fueron publicadas al principio. Fíjense, supusimos, porque ella no se acordaba. Reimprimimos eso, tal como se dice en el prefacio de Primeros Escritos, con solo algunos cambios de palabras de la obra original. Y debo detenerme para decir que cualquier hermano nuestro que tenga un ejemplar de cualquiera de mis primeras visiones, o de todas ellas, tal como se publicaron antes de 1851, antes que les sacaran partes, me haría un gran favor si me los enviara sin demora. Le prometo devolvérselos tan pronto como se pueda hacer una copia. Lejos de desear retener cualquier cosa que yo haya publicado, sentiré gran satisfacción en dar al público cada línea de mis escritos que se hayan editado. Y eso es lo que pasó con sus escritos. Hay un micrófono abierto, por favor, se fijan. Se abrió un micrófono. Entonces, ¿qué podemos ver en este relato? Claramente. Voy a fijar, disculpe, voy a ver cuál es. Ahí está. Bueno, entonces vuelvo a este párrafo. Como ya lo he indicado, Dios no permitiría que se perdieran estas visiones y deberíamos tener en cuenta cada línea editada. En el año 1849, Dios le mostró a White que, por medio de esas visiones, Él quería mostrarnos a los que estaríamos errando la verdad bíblica. Fíjense, estas visiones se refieren a lo que estaría pasando con el pueblo antista, que estaría errando la verdad bíblica. Y Dios quería mostrarnos nuestros errores a tiempo, para que nos volviéramos de nuestros caminos antes que fuera demasiado tarde, antes que llegara el tiempo de angustia, ¿no? Porque el pueblo antista sería probado y sellado antes de que llegara el tiempo de angustia. Y dice ella, vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. ¿Qué pasaba? Ese pueblo estaba sin profecía, estaba haciendo caso de lo que Dios le reveló. No. ¿Para qué Dios trajo un profeta? Para revelar lo que estaría pasando en ese tiempo. Pero el pueblo no conocería ni estaría haciendo caso de las visiones. La forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Fíjense que estos mensajes son para el pueblo que estaría errando en la verdad bíblica.
Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento, mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra instrumentos, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error, y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos diseñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones. Fíjense lo importante, porque lo importante son las visiones. Quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto, hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía: ¿por qué no nos mostraste nuestro error? Para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo. ¿Quién clamaba así? ¿Los que no se habían preparado? Entonces un ángel los señaló y dijo: mi Padre, Señor, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz y él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Ahora, y por eso es un mensaje solemne. Es muy importante para nosotros que estudiemos y entendamos estas visiones y que los separemos de la interpretación, porque estas visiones son para nosotros y Dios permitió que quedaran ahí para protegerlas, porque si no hubieran sido muy claras y habrían buscado destruirlas. Y esto nos muestra que parte de nuestra misión en el tiempo de procesamiento de la última generación sería leer, oír y guardar las palabras de Dios, incluidas no solo en el Apocalipsis, sino en estas primeras visiones, y hacérselas oír a nuestros hermanos a tiempo, antes que sea demasiado tarde, antes que llegue el tiempo de angustia. Esta es la principal causa por la cual Satanás levantaría odio en contra de las visiones y de los testimonios de Elena de White. Como ella misma lo dijo, primero tomamos mensajes selectos. Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente de diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Y cómo trataría? Trabajaría desde afuera y desde dentro, adentro de la iglesia, desde los dos puntos. Y como consecuencia de eso, dice Elena, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios. Porque estas visiones fueron dadas para iluminar nuestro camino. Y empezando por la primera visión, donde Dios le mostró a ese pueblo recorriendo ese camino angosto, hasta llegar al final del camino a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas. Por eso es importante saber cómo usar correctamente sus testimonios. En cuanto a los testimonios que Dios le dio, con las amonestaciones e instrucciones de Dios para su pueblo, Elena White nos indicó que nunca usáramos sus testimonios para hacer doctrina, que no citáramos lo que ella había dicho para hacer doctrina, porque ese no era el propósito con el que habían sido dados por Dios, que basáramos nuestra fe en la Biblia y la Biblia sola, y que después de haber estudiado las Escrituras pusiéramos sus testimonios en un marco de verdad, a la luz de un así dice Jehová. Y empezando por primeros escritos, dice ella, el Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. E Isaías declara a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y también en los escritos leemos, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe. Fíjense, las visiones son para anunciar lo futuro, no para darnos una norma de fe, ni para explicar la Biblia, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Poco que asocia hacia la Biblia, el Señor ha dado una luz menor,
para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, porque la verdadera luz la encontraríamos en su palabra. Aún así, dice Jehová, es el testimonio más poderoso que podáis presentar a la gente, que nadie sea educado para mirar a la hermana White, sino al Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White. Y el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de profecía. Los escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Y acá están las citas que ya leímos. Poned a la hermana White a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Y esto lo digo cuando los pastores estaban usando sus citas para hacer doctrina. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, la hermana White ha dicho así. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordene. Y por supuesto, siempre Elena repitió lo mismo: el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas, y si se asimila y dirigiere es la sangre y la vida del alma. Entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas. Y también la última cita dice: nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esto se aplica a los escritos de Elena de White. Tenemos una Biblia llena de preciosas verdades. Contiene el alfa y la omega del conocimiento. La escritura, dada por inspiración divina, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Tomad la Biblia como libro de estudio. Cada cual puede entender sus instrucciones. Ahora, ¿por qué Elena White hizo estas declaraciones? Porque ella sabía que Dios no nos revelaría la verdad, que había sido echada por tierra por el hombre pecado por medio de sus palabras, de sus testimonios. Y creo que el resto escucha, así que fíjate en tu propio parlante o el volumen. Ok, perfecto. O sea, Dios nos revelaría la verdad por medio de ella, sino solo por la Biblia, arreglando nuestras lámparas. En la verdad la encontraríamos arreglando nuestras lámparas y poniendo línea sobre línea todas las declaraciones de la palabra de Dios sobre un tema específico. Ella sabía que de ese modo se abrirían los ojos del pueblo adventista a la verdad sobre ese tema específico. Esa era la obra que estaba haciendo el pueblo adventista en ese tiempo, los verdaderos buscadores de la verdad. La obra que también harían en nuestro tiempo cuando se despertaran las vírgenes sensatas, los verdaderos buscadores de la verdad. Ella conocía cuáles eran las instrucciones de Dios, lo que los lobos vestidos de oveja tratarían de hacer con sus escritos, y sabía que los que no hicieran caso a las instrucciones de Dios usarían sus testimonios para engañar al pueblo, y lo dijo claramente. Testimonios por los ministros, páginas 42 y 43, una obra de engaño. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad, engañarán al pueblo. Por eso habría lobos vestidos de ovejas que usarían sus testimonios para engañar al pueblo. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana de White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de modo que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Presentan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar. Fíjense que acá no hay hacer doctrina, y eso es lo que estaban haciendo en ese tiempo algunos hermanos, y Dios les mostró que se repetiría en el tiempo del fin, en la última generación. Presentan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo, pero aquellos que los toman en parte simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad.
Los que defienden el error dirán, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. Testifican una falsedad y no la verdad. Por eso, además de revelarnos profecía, ¿cuál es el objetivo explícito de sus testimonios? En las mismas palabras de Nahuay, amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar al pueblo remanente de Dios. Para atar las mentes a la mentira o hacerles perder su fe en los mensajes que Dios nos dio por medio del Nahuay, los engañadores no harían caso a las instrucciones de no usar sus escritos para hacer doctrina. Incluso, como podemos ver en nuestros días, luego de poner frente a nosotros sus falsas doctrinas, ponen delante nuestro un dilema, una falacia, llegando a decir, o crees todo y aceptas el engaño, aceptando usar sus declaraciones para hacer doctrina, como si cada una de sus palabras que encontramos en sus escritos fueran infalibles, o no crees nada, acusando a los que quieren ser fieles a las instrucciones de Dios de rechazar las revelaciones de Dios. Eso es lo que Dios dijo pasaría y está pasando delante de nuestros ojos. Y por eso esta que aparece en las creencias fundamentales es la tesis. Y en el anexo hay un ejemplo de cómo funciona la antítesis. Y bueno, yo se los voy a enviar para que la vean. Simplemente les voy a mostrarle una introducción a este anexo. Porque acá hay un ejemplo de ataque a la Iglesia Adventista y a Elena de White. Y todo se basa en lo que una organización que une a todas las iglesias evangélicas hace para prepararlos en contra del mensaje adventista. En la siguiente página de internet, acá está la dirección, podemos encontrar un modelo de documento que es usado para atacar en forma organizada a Elena de White y a la iglesia adventista, y que está preparado para que diferentes organizaciones, que incluyan su nombre, el lugar indicado del documento, lo usen en sus reuniones de evangelismo dedicadas a los miembros de la iglesia adventista, porque están preparando misioneros para enviar a nosotros. Pues la preparación justamente de estos misioneros que irán al pueblo adventista para evangelizarlos, para convertirlos del adventismo a la verdad ecuménica. Y acá el título es, fíjense, está Instituto Interglobal, las falsas profecías de Ellen G. White, por Pablo Santomauro. Y fíjense, las falsas profecías de Ellen G. White, y acá se pone la introducción, y acá es para que ponga el nombre de la organización, que era el Seminario por los Adventistas, y se dice lo siguiente, acá está, cuando buscamos conocer quién es Pablo Santomauro, nos encontramos con una página que contiene la siguiente información. Fíjense, Pablo Santomauro, aquí está la foto, fue miembro de la Junta Directiva IG y subdirector del CIR, y escribió un montón de artículos, algunos que aparecen en el sitio IG. Falleció en 2013 y ahora está con su señor, dice. Entonces, ¿qué es el CIR? Centro de Investigaciones Religiosas. Y dicen, vean su material disponible en el sitio Defensa de la Fe. Ahí están los vínculos. El Instituto Interglobal contiene más de 100 trabajos de su autoría. El CIR es una organización interdenominacional especializada en la apologética de sectas. Bueno, y lo interesante es que el sitio donde todos ellos ponen justamente sus defensas se llama Defensa de la Fe. Y lo interesante es que el hermano nuestro, que salió de la iglesia adventista, también tiene un sitio que lo tituló En Defensa de la Fe, porque está defendiendo la misma fe y presenta ante el pueblo adventista los mismos argumentos que presentan justamente los del Instituto Interglobal, o sea, de este grupo de evangélicos que trata de minar la fe del pueblo adventista en su identidad y su misión. Eso es lo interesante. Ahora, cuando uno escucha no solamente el video de las 7 razones por las que rechazó ser adventista el séptimo día, especialmente la última y lo que predica en sus otros videos, ve que está defendiendo la fe del falso profeta, porque cree en lo que predica el falso profeta y cree en la falsa profecía. Ahora, si lo evangelizaron y creyó en eso y salió de la iglesia creyendo eso, no sabemos. Lo único que podemos ver son los hechos, que defiende la misma fe que este grupo, el que ataca a la iglesia y este ataca a la NJ.
Ahora, y este es Paul Santo Mauro, que murió. Cuando lo leemos nos damos cuenta que es una persona muy preparada, que usa muy bien sus conocimientos y recursos dialécticos como apologista. Por ejemplo, para hacer apología de la doctrina de la Trinidad, y como controversista, para contradecir y refutar los argumentos, las doctrinas y las interpretaciones proféticas de las religiones a las que él llama sectas, de un modo similar al que la hacía al jesuita Roberto Bellarmino, justamente que en el siglo XVI empezó a refutar todo lo que decían los miembros de esa reforma. Por eso da toda la impresión de que este también era un jesuita. Y acá está el resto del documento y cómo ataca a Elena de White su misión profética, al que le hemos agregado justamente algunos comentarios en rojo para diferenciar de lo que ellos escribieron. Y si alguno tiene alguna pregunta sobre esto, lo podemos analizar en el estudio que viene o aparte. Pero como ya pasó tiempo, y probablemente ustedes no tengan tiempo de lo que revisemos todo lo que hay aquí, en algún otro momento podremos revisarlo. Pero vamos al final de esto, a un comentario que cuando lo estudiamos esto hace un par de años, ¿no?, hicimos. A ver. Como este documento existen otros que usan los misioneros que vienen a nosotros y todos convergen a un mismo fin y destino: evangelizar al pueblo adventista para sacarlo de la iglesia y unirlo a alguno de los múltiples caminos que llevan al mismo destino: adorar al anticristo, al Jesús al que todos ellos adoran, porque estas iglesias junto con Roma le preparan el camino al anticristo. El procedimiento que podemos ver que siguen estos misioneros es el siguiente. Sí, va a ir con el documento, va todo junto. Primero, se disfrazan de ovejas, de adventistas del séptimo día. Porque esta no es la primera vez que uno ve estos argumentos. Esto lo había visto hace un par de años cuando un hermano se hizo adventista, llegó a la iglesia adventista casualidad, sin saber nada teóricamente de la iglesia adventista, y terminó enseñando esto, y arrastró a muchos hermanos adventistas fuera de la iglesia. Unirse a los hermanos adventistas en sus estudios, hacerles dudar de la identidad del pueblo adventista como el pueblo remanente. O sea, lo primero que van es que el pueblo adventista no es el remanente, presentando ante ellos documentos que pretenden demostrar que el pueblo adventista fue engañado por una falsa profecía, presentada como una verdadera profecía, presentando como verdadera profecía la falsa profecía que ahora une a Roma y a las iglesias caídas, a la interpretación de la profecía que fue creada por los jesuitas en el siglo XVI para contradecir a la iglesia de la Reforma, la interpretación que niega que Roma sea el cumplimiento de la profecía de Daniel 8 y 11 y de las profecías del Apocalipsis, como vemos que lo hacen con el documento El dilema de los 2300 días, ¿eh? Porque hay muchos documentos y acá están los vínculos. ¿Por qué y para qué lo hacen? Porque creer en esta falsa profecía era esencial para que el falso profeta negara la interpretación que antes sostenía. Porque las iglesias caídas, cuando salieron de Roma, anunciaban que Roma, ¿qué era? La Babilonia Apocalipsis, y ahora lo negaron. Entonces citan una interpretación profética que soporte lo que están haciendo. Entonces necesitaban, justamente el falso profeta, negar la interpretación que antes había sostenido la Iglesia de Reforma, para adoptar como propia la falsa profecía, ¿eh?, para reconocer a Roma como la verdadera Iglesia de Cristo y unirse a ella. Para el plan del príncipe de este mundo, también es esencial que el pueblo adventista crea en la falsa profecía, para que no cumpla con su misión, que es leer, oír y guardar las palabras de profecía del Apocalipsis, para preparar el camino a la segunda venida de Jesús, y se une a la bestia del falso profeta, reconociéndolos como parte de la Iglesia de Cristo, tal como están haciendo muchos adventistas, especialmente nuestros dirigentes. Y después hacerlos dudar de que Elena de White es el cumplimiento del anuncio de la profecía, presentándola como un falso profeta, como lo hacen en el presente documento, y acá están todos los documentos. Hacerles creer que en 1844 no se cumplió ninguna profecía, como lo dijo nuestro hermano, que fue una mentira, que la doctrina del santuario es una mentira, que Elena de White es falso profeta y que la iglesia adventista es una secta herética que nunca fue parte de la iglesia de Cristo, para que crean que deben salir de ella. Y darles una nueva misión. ¿Cuál es? Enviarlos como misioneros a sus hermanos adventistas para abrirles los ojos y sacarlos de la secta adventista, siguiendo el mismo camino que los misioneros que los sacaron a ellos de la iglesia adventista. Y por supuesto todo esto anticipándose al mensaje final, los que
los llevan a hacer lo inverso de Apocalipsis 18, 1 al 4 y 22, 17. Hacer exactamente lo contrario a la misión del pluralista. A unirse a Babilonia, al pueblo que Dios separó. Esa es la misión de ellos. Y esto lo observamos repetidas veces en medio de nuestra iglesia y asombrosamente vemos que los que siguen este método tienen muchos frutos. Logran engañar a muchos adventistas y a su vez transformarlos en misioneros que predican el evangelio a sus hermanos para sacarlos de la iglesia adventista. Y eso es lo que ocurre con este hermano que en su blog ahora está predicando lo necesario para sacar a los adventistas de la iglesia. Entonces uno se pregunta, ¿saben nuestros hermanos cuál es el origen de estos documentos y de qué plan forman parte? ¿Saben a quién adoran los autores de estos documentos? ¿Saben cuál es el origen de la interpretación profética para el que aparecen estos documentos? ¿Saben qué es la interpretación que hace 450 años crearon los jesuitas para contradecir a la Iglesia de Cristo? A la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia de Reforma, y llamarnos herejes. ¿Saben que los que prepararon estos documentos son adoradores y misioneros del anticristo y que le están preparando el camino a Satanás? Y la mayoría no lo saben. Si no, no habrían sido engañados. Por eso es importante que el pluralista conozca lo que está pasando. Por eso, como Dios nos manda, debemos hacer sonar la trompeta a tiempo para que el que se aperciba pueda salvar su vida, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso, aquí en el anexo, aparte de ver cómo fue inspirada Elena White, para que ninguno se asuste al ver que hay error en sus escritos, porque ella no fue la que escribió todo lo que está ahí, y Dios mismo le mostró que hay errores, podamos identificar cómo Dios inspira a un profeta, para tener en claro que Elena White realmente fue profeta de Dios, aunque haya error en sus escritos, y que muchos que los que llamamos sus escritos no fueron escritos por ella, aunque en la iglesia se la llama la pluma inspirada, y los que hacen eso saben que no es así. ¿Por qué? Porque se busca engañar al pueblo adventista, para que cierre los ojos y actúe fanáticamente con la tesis o con la antítesis. Por eso nosotros tenemos que, como Dios dijo, tocar trompetención, y esto es lo que estamos tratando de hacer, con el seminario que llamamos el culto racional que a Dios le agrada. Para que podamos diferenciar los errores y la estrategia de los hombres, guiados no por el Espíritu de Dios, sino por otro espíritu, de el camino que Dios le indicó al pluralista que tiene que seguir. Bueno, esta es la presentación de hoy de la creencia fundamental, el don de profecía. Y la próxima vamos a estudiar justamente la creencia fundamental número 1, que habla de la Biblia. Por nosotros decimos, nuestra fe se basa únicamente en la Biblia, nuestra creencia es la Biblia y la Biblia sola, y vamos a probar si eso es verdad o no es verdad. Bueno, que Jehová los bendiga y los guarde y los proteja en este tiempo.